¿Cómo están mis amigos? Una vez más un saludo muy cordial para todos ustedes. Vamos a seguir resolviendo problemas que conciernen a la ley del coseno. Esta vez con la consigna de trabajo que dice resolver el siguiente triángulo oblicuo ángulo cuyos datos son el lado A dice que mide 6 centímetros, el lado B dice que mide 10 centímetros y el lado C dice que mide 5 centímetros. ¿Ya? Y como primer paso tenemos la gráfica de un triángulo de manera genérica, ¿ya? A cuyo triángulo le vamos a asignar vértices con letras mayúsculas, ¿ya? Este vértice para nosotros se va a llamar vértice A, este va a ser el vértice B y finalmente tenemos aquí el vértice C, ¿ya? Cabe hacer notar, si ustedes desean pueden colocarle aquí vértice A, B, C o A, B y C, ¿ya? Cosa que no es relevante al momento de asignar los vértices al triángulo, ¿ya? Cabe hacer notar que al momento de asignar letras a los lados debemos tomar en cuenta los vértices, ¿ya? Es decir, si aquí tenemos el vértice A, entonces su lado opuesto será designado como el lado A, ¿de acuerdo? Si tenemos aquí el vértice B, entonces su lado opuesto se denominará lado B, ¿ya? Finalmente, si tenemos el vértice C, su lado opuesto será designado como lado C, ¿de acuerdo? Entonces, escribiendo los datos que nos dan en la consigna de trabajo, decimos que el lado A vale 6 centímetros. El lado A vale 6 centímetros. El lado B vale 10 centímetros y el lado C vale 5 centímetros, ¿ya? Por consiguiente, como la consigna de trabajo nos dice resolver el triángulo, entonces para nosotros resolver el triángulo es calcular los lados, cosa que ya lo tenemos. También calcular los ángulos, calcular el perímetro y el área del triángulo oblicuo ángulo que nos asignan, ¿ya? En este caso vamos a comenzar directamente a calcular los ángulos, ¿ya? En este caso yo voy a calcular el ángulo en vértice A aplicando la ley de los cosenos, ¿ya? En este caso la primera fórmula, ¿ya? Pero si ustedes desean empezar a calcular el ángulo B, no hay problema, o el ángulo C, no hay problema. Pero si quieres calcular el ángulo B, deberás aplicar la fórmula que corresponde a B al cuadrado, etc. ¿Ya? De la misma manera, si quieres calcular el ángulo en vértice C, entonces tendrías que aplicar esta fórmula, ¿de acuerdo? Que contiene al ángulo en vértice C, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento vamos a calcular el ángulo en vértice A, ¿ya? Para ello vamos a aplicar la primera fórmula que contiene al ángulo en vértice A. Entonces decimos A al cuadrado, pero A mide 6 centímetros. Entonces decimos 6 al cuadrado es igual a B al cuadrado, pero B vale 10 al cuadrado más C, que mide 5 al cuadrado, menos el duplo por B, que es 10, por C, que es 5, por el coseno del ángulo en vértice A, que en este caso se constituye en nuestra incógnita, ¿ya? Despejando entonces coseno del ángulo en vértice A, decimos que 6 al cuadrado se queda en el primer miembro, ¿ya? 10 al cuadrado pasa al primer miembro con signo cambiado, sería 10 negativo al cuadrado. De la misma manera, más 5 al cuadrado pasa con signo cambiado, entonces tenemos menos 5 al cuadrado, ¿ya? Este factor menos 2 por 10 por 5, como está multiplicando al coseno del ángulo en vértice A, vamos a decir que va a pasar a dividir, ¿ya? Entonces decimos toda esta expresión sobre menos 2 por 10 por 5, ¿ya? Que será igual al coseno del ángulo en vértice A, ¿de acuerdo?
Por consiguiente, despejando el ángulo en vértice A, decimos que coseno va a pasar al primer miembro con su inversa, ¿ya? Con arco coseno, ¿ya? Pero podemos anotarlo simplemente como coseno inversa de esta expresión, que es 6 al cuadrado menos 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado sobre menos 2 por 10 por 5, ¿ya? Que será igual a la medida del ángulo en vértice A, ¿de acuerdo? Entonces, introduciendo toda esta expresión a la calculadora, decimos coseno inversa de 6 al cuadrado menos 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado sobre menos 2 por 10 por 5, que es igual, expresado en grados, minutos y segundos, a 27 grados, 7 minutos, 36.31 segundos, que será la medida del ángulo en vértice A, ¿de acuerdo? Entonces decimos que el ángulo en vértice A va a medir 27 grados, puntos suspensivos, que implica que contiene minutos y segundos que están registrados por esta parte, que será la medida, repito, del ángulo en vértice A, que lo vamos a registrar por este lado. Entonces decimos la medida del ángulo en vértice A mide 27 grados, 7 minutos, 36.31 segundos, ¿ya? Bien, a continuación vamos a proceder a calcular el ángulo en vértice B. Para ello vamos a aplicar la segunda fórmula, ¿ya? Que contiene el ángulo en vértice B, ¿de acuerdo? Entonces decimos B al cuadrado, B, pero que es 10, igual A al cuadrado, A, pero que vale 6 al cuadrado, más C, que vale 5 al cuadrado, menos el duplo multiplicado por A, que es 6, por B, que es 5, ¿ya? Por coseno del ángulo en vértice B, ¿ya? Por el coseno del ángulo en vértice B, ¿de acuerdo? Entonces, despejando coseno del ángulo en vértice B, decimos 10 al cuadrado más 6 al cuadrado pasa al primer miembro con menos 6 al cuadrado. De la misma manera, 5 al cuadrado pasa con signo cambiado, menos 5 al cuadrado. Entonces, este factor, como está multiplicando al coseno, pasa a dividir, ¿ya? Entonces decimos toda esta expresión dividido entre menos 2 por 6 por 5, que será igual al coseno del ángulo en vértice B, ¿de acuerdo? Entonces ahora, despejando el ángulo en vértice B, decimos que coseno va a pasar al primer miembro con el arco coseno, o simplemente anotamos coseno menos 1 de 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado sobre menos 2 por 6 por 5, que será igual al ángulo en vértice B, ¿de acuerdo? Entonces, introduciendo toda esta expresión a la calculadora, decimos coseno inversa de 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado, todo eso sobre menos 2 por 6 por 5, que es igual a, expresado en grados, minutos y segundos,
a 130 grados, 32 minutos, 29.77 segundos, que será el valor o la medida del ángulo en vértice B, ¿de acuerdo? Entonces anotamos que la medida del ángulo en vértice B es 130 grados, puntos suspensivos que implica que contiene minutos y segundos, ¿ya? Entonces es la medida del ángulo en vértice B, ¿ya? El mismo que lo vamos a registrar por este lado con el objeto de ganar espacio, ¿ya? El ángulo B, entonces decimos que mide 130 grados, 32 minutos, 29.77 segundos, ¿ya? Bien, a continuación vamos a proceder a calcular el ángulo en vértice C. Para ello, el ángulo en vértice C decimos que será igual a 180 grados menos este ángulo en vértice A y menos este otro ángulo en vértice B, ¿ya? Entonces el ángulo en vértice C va a ser 180 grados menos el ángulo en vértice A, que es 27 grados, 7 minutos, 36.31 segundos, menos el ángulo en vértice B, que es 130 grados, 32 minutos, 29.77 segundos, ¿ya? Igual, expresados en grados, minutos y segundos, decimos entonces que el ángulo en vértice C mide 22 grados, 19 minutos, 53.92 segundos, ¿de acuerdo? Entonces también anotamos por esta parte que el ángulo en vértice C vale 22 grados, puntos suspensivos, repito, que implica que contiene minutos y segundos, ¿ya? Bien, como en los anteriores videos, también vamos a calcular el perímetro y el área, ¿ya? Entonces vamos con el perímetro, que será igual a la suma de los lados de nuestro triángulo. Y entonces decimos 10 más 6 y más 5, que es 21 centímetros lineales, ¿ya? Bien, a continuación vamos a proceder a calcular también el área de nuestro triángulo, ¿ya? Entonces el área de nuestro triángulo estará dada por la fórmula base por altura partido en 2, ¿ya? Entonces, si podemos observar de nuestro triángulo, ya contamos con la base, que es 10, entonces nos faltaría encontrar la altura de nuestro triángulo. Para ello vamos a trazar un segmento de manera perpendicular a la base que vamos a partir del vértice B, ¿ya? Repito, este segmento debe ser de manera perpendicular a la base, es decir, que va a formar un ángulo de 90 grados con la base, ¿ya? De modo que mediante este segmento hemos obtenido dos triángulos rectángulos, ¿ya? Entonces vamos a tomar uno de los triángulos rectángulos con el objeto de calcular la altura del mismo, ¿ya? A través de las razones trigonométricas, en este caso a través del seno, ¿ya? Bien, entonces aquí ya tenemos nuestro triángulo que representa al triángulo rectángulo del lado izquierdo del triángulo que nos han asignado, ¿ya? Cuyo lado C en este triángulo será la hipotenusa, ¿ya? Que mide 5 centímetros, ¿ya? El ángulo que mide 27 grados, que contiene minutos y segundos, ¿ya? Que está expresado en esta parte,
¿ya? Entonces vamos a trabajar con este ángulo, ¿ya? Entonces, a través de los datos que tenemos, vamos a calcular la altura de este triángulo rectángulo, cuya altura a su vez será la altura del triángulo que nos han planteado, ¿ya? Entonces decimos que para calcular esta altura vamos a aplicar la razón trigonométrica del seno, ¿ya? Entonces decimos seno de 27 grados, 7 minutos, 36.31 segundos será igual al cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que es 5, ¿ya? Entonces, despejando la altura, decimos que 5 va a pasar a multiplicar toda vez que es divisor, ¿ya? Entonces decimos 5 por seno de 27 grados, 7 minutos, 36.31 segundos, que será igual a la medida de la altura, ¿ya? Entonces, introduciendo esta expresión a la calculadora, decimos 5 por seno de 27 grados, 7 minutos, 36.31 segundos es igual a 2.28, redondeando a las centésimas, centímetros, ya que será la altura de nuestro triángulo, a su vez la altura de nuestro triángulo oblicuángulo, ¿ya? Cuya altura nos va a servir para calcular el área de nuestro triángulo, ¿ya? Entonces decimos que la altura medirá 2.28 centímetros, ¿ya? Bien, una vez que ya contamos con la base del triángulo y la altura que acabamos de calcular, entonces procedemos a calcular el área del triángulo, en este caso base por altura base, que es 10 por altura, que es 2.28, todo eso dividido entre 2. Entonces finalmente decimos que el área del triángulo será igual a 11.4 centímetros cuadrados, ¿ya? Repito que será el área de nuestro triángulo que nos han planteado, con lo que estaríamos terminando entonces de resolver el ejercicio que nos han asignado, ¿ya? Como de costumbre, espero que les haya gustado la explicación. Nos estaremos encontrando en otros videos. Hasta luego.